No existe paraíso sin ventas. En los negocios como un matrimonio. Sí, el éxito es el nivel de ventas que tengamos. Pensar en positivo, sino saber cómo pensar en positivo. Tenemos para arriba, pero ya el dinero deja de ser el principal objetivo, ¿no? En mi caso, veo números y a veces hay proyectos que me dan pues rentabilidad. ¿Cómo estamos, mis amigos? Muy contento de compartirte este podcast donde vas a aprender cómo pasar de cero a facturar más de 80 millones. Vamos a conocer la historia de Katy Pino y estamos con Lucky, que ya se va a pasear porque Lucky tiene una energía muy fuerte. Señores, así es que prepárate para este podcast. Estamos en la ciudad de Arequipa y quiero que tú puedas disfrutar de esta entrevista con mi amiga Katy Pino. ¿Cómo estás, Katy? Buenos días. Muy bien, Cristian. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que transmitir las experiencias vividas durante muchos años en este rubro también va a hacer que muchas personas que están ahí atrás puedan también iniciar, ¿no? Y puedan también ver cómo podemos impactar en su día de ellos a través de nuestras vivencias, de los proyectos en estos años de aprendizaje sobre todo. Así es, si quieres aprender sobre el sector inmobiliario, así es que conéctate aquí y si te gustan estas transmisiones, estos podcasts, suscríbete, comparte y déjanos saber tu comentario. Katy, ¿cómo pasaste de ser asesora en la banca, asesora en los bancos, de ganar 2.000, 2.500, 5.000 soles a facturar más de 80 millones de dólares en bienes raíces? A ver, yo creo que este proceso no es de un día para otro, ¿no? No es de hoy a mañana, sino es un camino que hemos venido trabajando primero internamente, ¿no? Primero dentro de nosotros. Primero hemos tenido que transformarnos como personas, cambiar la persona que era donde trabajaba en el banco, a convertirme en una nueva persona, con una nueva mentalidad, con nuevas visiones, con nuevas proyecciones también. Las metas que nos empezamos a poner desde que iniciamos creo que han sido fundamentales también. Primero romper esa mentalidad de escasez para poder enfocarnos en facturar estos montos, ¿no? Que a veces parece irreal. Recuerdo que cuando iniciaba, ponerme la meta de solamente facturar 100.000 dólares o 200.000 dólares, para mí lo era todo, ¿no? Porque como lo decías, de 5.000 soles, de repente 3.000 soles, el sueldo que teníamos establemente y que en ese entonces para nosotros era todo, a ponernos ya una meta que superaba los 100.000 dólares, 200.000 dólares, para mí en ese entonces lo era todo, ¿no? Era como algo incluso imposible, algo difícil de lograr. Pero cuando das ese paso, cuando encuentras el camino, encuentras la vía por el cual vas a lograrlo, te pones metas y objetivos y empiezas a trabajar después de haberte transformado tú misma, empiezas a trabajar ya en lo físico, en lo tangible, en los proyectos como tal, te das cuenta que no está lejos de la realidad, Claro. ¿no? Fue así el proceso, Cristian. En realidad mi historia es bastante larga también, tiene muchos detalles, tiene muchos de repente inconvenientes en el camino, tropiezos, pero creo que finalmente el proceso en casi ahora 6 años aproximadamente ha sido transformador, ¿no? Así es. En el sector que tú estás ahora, estás en el sector del desarrollo inmobiliario, ¿sí? Compras tierras, las habilitas y las comercializas, ¿correcto? Correcto. Listo, vamos a hablar de ese punto específico más adelante, pero me gustaría saber, porque todo parte de la parte mental, como lo has comentado, lo que pones en tu mente lo puedes hacer realidad a través de un trabajo constante, a través de acción. ¿Cómo empezó ese despertar en ti, ese cambio de conciencia? A ver, todo empieza de estar cansada ya de todo lo que venía viviendo como tal, ¿no? De repente la rutina del trabajo, el empleo como tal, estar sujeta a ciertos horarios, estar sujeta a un control de ingreso, a un control de salida, estar sujeta a la escasez también, ¿no? De saber que vienes de abajo, de donde prácticamente no tienes nada, ¿no? No tienes mucho y querer cambiar tu realidad para poder ayudar, sobre todo a mi familia, ¿no? Yo veía mi hermana, por ejemplo, siempre ha tenido una condición con su pequeña que requería mucho apoyo económico. Entonces yo decía,
si yo no cambio esto, mi papá no lo va a hacer, ¿no? Ellos ya me dieron la educación que tuvieron, me dieron una profesión, yo soy economista, y a través de ello empecé a generar lo que podía generar en su momento, pero después ya darnos cuenta también que existe otra realidad afuera, con la educación, con la inversión en uno mismo, nos vamos dando cuenta de que existe otro mundo, ¿no? Un mundo muy diferente, y empiezas a darte cuenta que incluso que las personas que te rodean ya no están alineadas con lo que tú estás buscando, ¿no? Cuando tú vas creciendo, cuando tú vas mejorando día a día, te das cuenta que quieres rodearte también de nuevas personas, quieres rodearte de personas que están también alineadas contigo. Entonces buscar eso, rodearme de personas correctas también en su momento me ayudó muchísimo, ¿no? Encontrar la información, saber qué puedo hacer, saber cómo puedo iniciar, porque es también tan importante, ¿no? A veces todos tenemos la mentalidad, queremos lograr muchas cosas, pero no tienes el camino, no sabes cuál es la vía, no sabes cómo llegar, ¿no? Entonces, descubrir ello para mí también fue muy transformador para poder estar ahora en el lugar donde hemos podido avanzar, ¿no? Buenísimo. ¿Cuál era el dolor más grande que tú sentías en ese momento? Trabajabas, comentabas, ¿no? 8 horas, 10 horas quizás, tener la misma rutina, no saber a dónde estás llegando, esa incomodidad que sentías cuando veías a tu hermana con su hijita y no darle esa calidad de vida que realmente tú sabías que podían darse, pero había algo que les estaba limitando por ahí, ¿no? ¿Cuál de esos dolores, digamos, han sido los más fuertes a ti? Ese detonante que dijiste, basta de esto, yo quiero algo más, sé que hay algo más y que lo voy a hacer. Quizá el dolor más grande es ver a la familia, ¿no? Ver a tu familia en escasez, en saber que puedes tú aportarles más a ellos desde donde estás y sentir que si tú no te transformas, si tú no cambias, la realidad no va a cambiar, ¿no? Entonces, dar esa calidad de vida a mi familia, como te comentaba, a mi sobrina, ¿no? Ayudar de esa forma, para mí fue lo más impactante, ¿no? que pude haber sentido en su momento. Y otros factores, ¿no? Porque no solamente es de repente una gasolina, siempre hay que tener varias razones del por qué. Yo me acuerdo de cuando hacía los escritos, hacía las visualizaciones en las paredes, yo no solamente ponía una cosa, ponía todo lo que podía sentir, ¿no? Aquí escribía ayudar a mi familia, al costado escribía renunciar a mi trabajo, ¿no? Al otro lado escribía no sé, hasta el lado del desapego emocional de la pareja, también ponía ahí, ¿no? De demostrar a mi pareja que sí pueda, a esa persona con quien, para que, no sé, se transmita la persona que tú eres ahora, ¿no? La persona que te vas transformando y vas cambiando. Entonces, eran varios factores, no solamente fue uno, y cada vez que yo leía esa visualización, era mi gasolina, era como un motor para mí que me impulsaba a tener esa motivación también, ¿no? Buenísimo. Y eso es algo que te ha ido llevando, digamos, a poder desenvolverte en el rubro inmobiliario. ¿Cómo arrancaste a hacer inversiones en el sector inmobiliario? ¿Cómo fue tu primer proyecto? A ver, el primer proyecto fue, y yo siempre comparto esta mentalidad de empezar de pequeño, ¿no? Algunas personas quieren iniciar porque ven que otros ya están en otros niveles, de repente con otros termostatos ya más elevados, y quieren iniciar con un proyecto súper grande, ¿no? También hacen una inversión grande y de pronto fracasan y lo pierden todo, ¿no? Entonces, mi recomendación siempre va a ser inicien por lo más pequeño, inicien por lo más chiquito. De repente no incluye mucho capital y es bueno, porque si es que por A o B te va mal, no tienes mucha experiencia, no pierdes mucho tampoco, no pierdes lo que invertiste en mínima cantidad. Entonces yo empecé con un proyecto pequeño, Cristian, fue 5.000 metros cuadrados. El proyecto que yo inicié, claro, fue una zona muy estratégica. De hecho, en las zonas urbanas ya los terrenos cuestan de por sí. No te voy a decir que fue una inversión mínima, fue todo lo que yo tenía en su momento. Invertí todo lo que pude, incluso con préstamos de familiares, etcétera, porque cuando iniciábamos no había personas que apostaban por nosotros tampoco. Entonces inicié prácticamente desde lo que yo tenía, desde cómo me encontraba en ese entonces. Apoyo de familiares fue importantísimo, trabajaba en la banca y de repente por ahí que me den un prestamito por parte del banco también sumó, me conseguí un socio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres factores
que parecen irrelevantes, pero que son importantísimos, ¿no? Ver alrededor qué es lo que tenemos. No tengo mi familia. Las primeras personas que te van a ayudar va a ser la familia. No te van a dar la espalda. Ver préstamos, ¿no? Y asociarte con una persona de confianza también. Yo creo que eso fue clave para mí también. Conseguir a una persona a quien yo considero que tuvo muchos valores. Hasta el día de hoy lo conservo. Es un socio muy allegado a mí. Ya llevo más de 6 años de sociedad con esta persona y lo aprecio y sé que él tiene sus valores bien puestos como los míos, y eso ha permitido que podamos arrancar con fuerza también, ¿no? Y podamos hacer el segundo proyecto y sigamos expandiéndonos y creciendo. Buenísimo. Este primer proyecto, ¿dónde fue? En Huánuco, fue en la ciudad de Huánuco. O sea, ¿cómo hiciste tú para conseguir ese terreno? Algo que mencionabas, y esto es clave, bueno, normalmente en los emprendedores, según estadísticas, a veces las personas que son más allegadas a ti son las que más trabas te ponen, ¿no? Uh-huh. En tu caso fue al revés, ¿no? Tuviste, digamos, la capacidad de que tu familia apoyara, apostara por tus sueños, por tus deseos. Obviamente, tú plasmando ese respaldo, esa convicción para que creyeran en ti también, la visión, el tema de este proyecto sí va porque va. Y yo recuerdo cuando hicimos esta entrevista en Facebook, se notaba toda la energía tuya de sí, ya estoy sacando este proyecto y mis familiares y me he conseguido esto y o sea, ibas por todos lados haciendo un levantamiento de capital para poder apostar por este primer proyecto. ¿Dónde lo ejecutaste? Como te comentaba, fue en la ciudad de Huánuco, de hecho, una de las zonas bastante estratégicas también de Huánuco. Y sí, en mi caso sí fue mi familia quien me apoyó directamente, no todos, porque inicialmente mi hermana mayor me decía, de repente por ahí no nos va tan bien, no va tan bien el proyecto, no va tan bien el negocio, y como que tenían dudas, ¿no? Mi papá también, mi papá no apostaba mucho por mí. Quien sí nunca me dio la espalda fue mi mamá. Yo agradezco tanto a mi madre porque me acuerdo que había recurrido a todas las puertas, había tocado inversionistas, había llamado a personas que estaban en grupos conmigo en estos grupos de emprendimiento, y nadie me había dado ese empujón de decirme sí voy a apostar. Y me acuerdo que hablé con mi mamá, le llamé y me dijo, hija, justo ella había solicitado un préstamo para una inversión que no pudieron realizarlo. Entonces el préstamo estaba intacto ahí. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, hija, no te preocupes, el lunes tú tienes ese dinero en tu cuenta. Te juro que esa noche yo dormí tranquila después de no haber dormido una semana casi, porque estaba desesperada buscando el dinero. Y tal cual, ¿no? El lunes mi mamá solicitó la devolución, porque como no habían invertido ese dinero, lo había prestado a una tía que lo estaba invirtiendo. Solicitó que la tía le devuelva y me lo transfirió, ¿no? Fue aproximadamente 250,000 soles. Lo comento en monto porque también es importante, ¿no? Tener la perspectiva de cuánto es que se invierte en apalancamiento. Tampoco fue el total. Esto fue para comprar un terreno. ¿El terreno cuánto estaba valorizado? Algo de $600,000. $600,000. Aproximadamente. Entonces yo tenía que entregar algo de $100,000 de inicial, ¿no? Solo una inicial de $100,000, no los $600,000 para comprar todo el terreno. Fue la inicial nada más. Entonces, pues... Pero, ¿por qué sentías tanta presión? Porque era la oportunidad. Estábamos en pleno COVID-19. Las personas estaban también vendiendo sus propiedades un tanto económicas. Y yo sentía que me lo iba a ganar, ¿no? Incluso la propietaria, para vender rápido, también metía presión, como que tengo otras opciones, hay que de repente firmar algo y a tener algo más seguro. Entonces yo no quería dejar pasar la oportunidad y tenía que conseguir ese inicial que había prometido entregar, ¿no? Porque yo sí había prometido entregar y dije, tengo tanto, ¿no? Incluso ya iba a viajar a Lima. Fue una historia un tanto más larguita porque había conseguido un socio antes de que mi mamá invirtiera conmigo. Un socio que se dio y se dio un paso al costado, ¿no? Finalmente, al final dio un paso al costado. Me imagino que ahora tenía sus incertidumbres, pero ahí es donde yo me quedo en la nada, ¿no? Porque este socio me dice, ya no voy. Ya te habías confiado con él, digamos, de una cantidad de dinero, y después te dijo... Este socio me dice, ya no va, y yo me quedé como que, ¿ahora qué hago? Si ya está programado el lunes viajar a la capital, viajar a Lima para firmar. Entonces ahí es donde entra mi desesperación
de buscar lo más pronto posible, ¿no? Y ahí es donde ya yo siempre tuve como última opción a mi familia, porque yo decía, a la familia es como que de repente, no sé, el orgullo de hija de pensar que uno ha trabajado tantos años. Y sí tenía mi capital, pero no era el capital suficiente para poder hacer esta inversión, ¿no? Buenísimo. Entonces, toda esa presión, digamos, a ver, hay muchas personas a veces que les gusta ir todo con calma, tranquilo, pero a veces en momentos de presión, como dices, salen los mejores diamantes. O sea, cuando tú te presionas, a veces consigues el dinero, te vuelves más creativo, no dices, no tengo el dinero, sino cómo consigo este dinero. Y eso fue en tu caso. O sea, cuando ya tienes un compromiso, no dices, bueno, lo veré después, ¿no? Sino, lo tengo que hacer, si ya tengo esa fecha, lo tengo que hacer. ¿Y cómo lo voy a hacer? No sé, pero lo voy a hacer. Aparecen, como dices tú, ideas, inversionistas, y parece que el dinero siente que cuando hay un propósito grande detrás de eso que estás haciendo, aparece ahí. Exactamente. Aparece ahí. Y lo que tú dices, Cristian, es tan cierto, porque yo recuerdo que antes de encontrar esta oportunidad, yo venía ya buscando más de 5 meses esa oportunidad. Y creo que mi papá, mi mamá lo percibía, mi mamá sobre todo, percibían ya el esfuerzo que yo le había puesto, ¿no? Porque les presentaba, a veces le llamaba y le decía, mamá, mira, encontré este terreno, que sí, parece que sí, cumple todo lo que estoy buscando. Finalmente no se daba. Pero mi mamá veía el esfuerzo de tantos meses ya de búsqueda en trabajo de campo, intensidad, y veía mi enfoque, ¿no? Que yo estaba ahí no la soltaba. Entonces cuando ya ella vio que yo había dado un paso ya de cerrar un trato, de solamente estar con el dinero para ir a firmar, ella se dio cuenta y dijo, no, o sea, es tanto esfuerzo el que mi hija le ha puesto a esto, y no creo que sea algo donde ella, no sé, pues no va a la incertidumbre, sino que estamos yendo más a algo seguro. Aparte es una propiedad, o sea, es tierra, es terreno. Y sí, le mostré la ubicación, le dije, mira, es una zona casi urbana. Y como él dice el dicho, en tierra no hay pierde, ¿no? Siempre y cuando esté también con la ubicación, que es lo importante. Correcto. ¿Cómo se llama tu mamá? Josefa. Josefa, un saludo para Josefa desde aquí. Gracias por hacer realidad todos esos primeros inicios de Katy Pino, porque no solamente ha podido hacer sus propios proyectos, sino que directamente impacta en otras personas, y con este podcast sé que vas a impactar a otras mujeres, a otras personas que también quieren gestionar sus proyectos, sus deseos, esas ambiciones que tienen, que a veces creen que el limitante a veces es el dinero, ¿no? Entonces, muchas veces no es tanto el dinero lo que te limita, sino la mentalidad, lo que tú puedes saber que puedes hacerlo, ¿no? Entonces, saludos para Josefa. ¿Dónde está ahorita? En Tocache. En Tocache, saludos. Espero que veas este video y lo compartas con más personas para que conozcan todo lo que está haciendo Katy Pino, no solamente ahora en Huánuco, sino también acá en la ciudad de Arequipa, y se está expandiendo también a la ciudad de Lima. Así es que, atención. El tema de la mentalidad. ¿Qué es lo que has trabajado, digamos, nutriendo tu mente? Katy, ¿cómo lo has hecho? A ver, yo creo que la mentalidad es para mí fortaleza como tal, ¿no? Es tener una mentalidad robusta, una mentalidad fuerte, donde sepas que dar esa inversión no va a generar un riesgo elevado, que va a generar pérdida finalmente, porque cuando alguien quiere iniciar, el principal miedo es el fracaso, ¿no? Es qué pasa si lo pongo todo en una canasta y al final lo pierdo todo y me quedo en la nada. Entonces, cuando tú ya has trabajado ese proceso de transformar tu mentalidad, de cambiar mediante cualquier vía, ya sea capacitaciones, libros, lecturas, etcétera, ya tienes esa convicción y esa certeza, ¿no? En ti mismo, esa confianza que te da la mentalidad como tal. Cuando tú ya tienes una mentalidad trabajada, ya sabes que puedes invertir, minimizando riesgos, claro está, pero puedes tener esa fuerza, incluso de saber que si lo pierdes todo, no te vas a rendir. ¿Por qué? Porque lo estás dando todo a través del aprendizaje, ¿no? de la confianza que tú has puesto en ti para poder hacer esa inversión. Entonces, creo que trabajar esa fortaleza mental para hacer esta inversión y saber que correr ese riesgo puede significar perderlo todo es importante, ¿no? Para mí, ¿qué vías para cambiar esa mentalidad? Pues no es de un día para otro también. Yo trabajé aproximadamente 1 año y medio solamente en lecturas,
cambiarse uno mismo, porque me acuerdo que antes de poder invertir en mí, así se llama, invertir en uno mismo, yo era un tanto tímida, ¿no? Era un tanto tímida, de repente no tenía fluidez de muchas palabras, era un tanto que no me gusta hablar en público, con muchas limitantes, ¿no? Pero cuando tú vas ya cambiando, vas transformándote, y me acuerdo que trabajé en mi desarrollo personal antes de trabajar en finanzas. Mi desarrollo personal era lo único que a mí me interesaba. Casi un año de trabajo solo en desarrollo personal, ¿no? Incluso el lenguaje corporal, flexibilidad de palabras, cómo tratar con gente, cómo tratar con personas, cómo sentarme. Me acuerdo que trabajaba en una empresa antes del banco, incluso, donde yo era asistente de gerencia, y ponía en mi pantalla cómo debo sentarme, incluso ponía papelitos acá, la cintura bien recta, ponía así, responder de esta forma. Entonces, cositas como esas que todo el día yo las estaba mirando, y para mí era transformador, porque a veces no nos percatamos de esos detalles, pero eso hace que tú, donde nadie te mira, te comportes como tienes que comportarte, para que cuando alguien te mira, sepa que eso es natural y fluye así, ¿no? Entonces, esas cositas de desarrollo personal para mí fueron claves, y la confianza que gané nadie me la quitó hasta el día de hoy, ¿no? Esa confianza que me dio el saber que yo puedo, el que yo me la crea. Cuando ya aprendí finanzas, se reconfortó, o sea, se juntó un desarrollo personal bien trabajado con mentalidad numérica, finanzas, ya termostatos se juntaron, y ahí fue donde yo siento que he podido combinar estas dos cosas que me han ayudado mucho, ¿no? Creo que para que tú trates con personas, para que cierres proyectos, para que puedas lograr estos proyectos que se hagan realidad, las personas no saben en quién confían, ¿no? Porque sabes, ya comentábamos que los proyectos no se compran con todo el capital, ¿no? Entonces tienen que confiar en ti para que apuesten en ti. Y si ven una persona incoherente, no confían, pues, ¿no? Entonces hay que tener balanceado, creo que esas dos áreas, ¿no? Buenísimo, la coherencia, la congruencia. ¿Cómo lograste ser congruente con lo que dices y con lo que haces? Exacto, a eso me refería, ¿no? A que siempre tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? En todos los aspectos, casos que tú hagas, ¿no? Yo soy una persona que me dejo llevar mucho por los valores, ¿no? Para elegir una sociedad veo valores, ¿no? Mi principal requisito, incluso para asesores que trabajan conmigo, personas que se van a acercar a mí, veo sus valores, ¿no? Si eres un buen vendedor, si eres excelente cerrador, me cierras 20 a 30 operaciones mensuales, pero eres incongruente, o sea, tus acciones no van, yo nunca te voy a proyectar para algo más. No basta solamente los números, no basta la facturación. Creo que el principal requisito, y tengo una anécdota que lo comento, hace 2 meses o 3 meses atrás aprox, yo tenía proyectado una persona con quien voy a hacer sociedad. ¿Por qué? Porque yo los formo, ¿no? Los voy formando, son asesores incluso que trabajan conmigo, y lo había proyectado. Lo mandé a otra ciudad, ya lo tenía ahí con cargo de confianza, ya lo tenía ahí trabajando. Bastó un solo acto para que yo le diga, ¿sabes qué? Vamos a esperar todavía. O sea, tampoco le dije, no vamos a hacer sociedad, ya no quiero nada contigo, pero sí le dije, ¿sabes qué? Vamos a esperar un poco más. Y había una acción que él había realizado que fue incongruente, ¿no? Yo lo consideraba una persona con valores, pero basta una acción, por eso dice, para que tú pierdas todo lo que has logrado en tanto tiempo, ¿no? Basta una acción para que pierdas la confianza, para que pierdas tu reputación que te ha costado lograr tantos años. Entonces, la reputación se logra a través de los años. Pueden pasar 10, 20 años y tu reputación sigue intacta. Pero basta una acción que tú hagas para que pierdas esa reputación. Entonces, yo me dejo llevar mucho por eso. Y pese a que esta persona ya lo tenía ya incluso capacitado, yo di un paso atrás. Dije, no voy a arriesgarme a tener sociedad con una persona a quien ya sus acciones no son coherentes con lo que tantos años habíamos venido visualizando, ¿no? Y sí, algunos dicen da segundas oportunidades, pero también hay niveles de acciones, ¿no? que pueden corregir de acciones que no son negociables, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido eso muy importante. No importa las habilidades, incluso si es que no existe valores que son sólidos, ¿no? Que tienen que estar ahí como base. Claro, una sociedad en los negocios es como un matrimonio, Sí. ¿no? O sea, porque al final convives, los ves todos los días, compartes
tu vida con esta persona y si con quién quieres estar compartiendo constantemente tu vida, tu visión, tu dinero, tu patrimonio, es a quien tú vas a elegir que esté dentro de tu corporación. Entonces, y justo hablando de tema de equipos, ¿cómo manejas tu parte comercial ahora en estos proyectos? A ver, la parte comercial creo que en mi caso ha sido el área que más me ha permitido expandirme, ¿no? Yo enfoco mucho presupuesto, también capacitación al personal como tal, porque en un proyecto que se aperture, un proyecto que se lance, el éxito es el nivel de ventas que tengamos. Entonces, hemos aperturado Trujillo aproximadamente unos meses atrás y nos ha ido muy bien, ¿no? Pese a que es un proyecto grande en el medio de la ciudad, los proyectos que aperturamos son proyectos estratégicamente bien ubicados. Entonces, armarnos de ese equipo comercial es fundamental y si hay que invertir en ello, hay que invertir en capacitación, hay que invertir en un personal con experiencia que pueda delegar, hay que invertir en redes sociales, marketing como tal, lo hacemos, ¿no? Entonces no nos medimos mucho en eso porque sabemos que es el área que más mueve dentro de este mundo, ¿no? No existe ventas, pues no existe paraíso sin ventas, ¿no? Entonces, lo más importante que siempre he enfocado a recursos es en el área de ventas. Entonces, sí, estamos desarrollando asesores también. Hay con experiencia, hay asesores que vienen sin experiencia, pero cuando ingresan tienen que adaptarse al proceso de la empresa, al sistema que ya manejamos, ¿no? Cómo lo trabajamos, cómo llegamos al cliente, a través de qué medios. Y eso es una constante que hay que tener siempre en capacitación, ¿no? Al personal. Claro. Para alguien que nos está escuchando, Katy, y que en algún momento, digamos, estaba donde tus inicios, cuando estabas con esa chispa de que, oye, algo más, quiero meterme al rubro inmobiliario, sé que puedo hacer más y nos está viendo ahora. ¿Cómo esta persona puede empezar su primer proyecto inmobiliario? Antes que nos respondas esa pregunta, Katy, les voy a pedir a toda la comunidad de creadores que comparte este video. Si te está gustando, dale like y suscríbete para que sigas aprendiendo más de este contenido. Déjanos saber también tus comentarios, a quién te gustaría que entrevistemos, qué más te gustaría aprender. Y antes que nos respondas esa pregunta, Katy, coméntanos cómo son los proyectos que estás desarrollando ahora en Arequipa. A ver, en Arequipa estamos con proyectos más horizontales, hemos iniciado con horizontales, proyectos de habilitaciones urbanas como tal. Compramos tierra, valga acotar que la tierra en el cual estamos enfocados, el nicho, son predios urbanos. Requisito principal, y aquí en Arequipa hemos aprendido más que hay que revisar siempre la zonificación como tal, ¿no? Entonces, predios que ya tengan la zonificación, no necesariamente urbanos, porque finalmente la habilitación urbana lo hacemos nosotros, y transformar estos predios pues en ciudades como tal es lo que estamos haciendo, ¿no? Infraestructura como tal, dotarlos, no es solamente comprar tierra y vender tierra, que es lo más fácil que se puede hacer, ¿no? Sin embargo, aquí estamos y en los departamentos donde estamos, siempre vamos a entregar proyectos formales, ¿no? Siempre ahí hablamos de la coherencia. Desde mi primer proyecto, desde el chiquito, desde que comenté 5.000 metros cuadrados, ha sido siempre un proyecto con licencia, un proyecto con obras completas, hasta el día de hoy. A proyectos más grandes que comentábamos, la facturación que Cristian comentaba, son proyectos formales. De repente no es fácil, porque aquí en Arequipa cuando llegué, me encontré con un proyecto que requería cambio de uso, ¿no? Ahora ya me enfoco en predios con cambio de uso, pero el primer proyecto no necesariamente tuvo el cambio de uso. Entonces, para mí no ha sido nada fácil hasta ahora seguir luchando, porque no voy a decir que ya estoy ejecutando obras todavía. Estoy en proceso del cambio de uso y me está costando harto, pero no lo suelto, pero estamos ahí. Hay un compromiso con los clientes, hay un compromiso con las familias que han invertido su capital de repente, ¿no? De tantos años de ahorro y que han confiado en mí, y yo tengo que ser coherente con ellos, tengo que entregar lo que he ofrecido. Entonces, a eso me voy, a que de repente lanzar proyectos, 10, 20, 30 proyectos es fácil, pero proyectos que cumplan con lo que las expectativas del desarrollo busca, es complicado. Yo no voy a decir que es fácil, porque aquí en Arequipa a mí me está costando mucho más todavía, ¿no? Encontrar estos proyectos con las características que se deben entregar es un trabajo que hay que hacerlo, ¿no? Y como desarrolladores tenemos esa responsabilidad también del cumplir y de la coherencia que hablábamos, ¿no? Hasta el día de hoy todos mis proyectos siguen y van a seguir siendo proyectos que busquen aportar, sumar
¿no? Que busquen ayudar, porque ahora, por ejemplo, con este proyecto aquí en Arequipa, donde estamos haciendo con estos factores climáticos en Arequipa, nos ha tocado hacer el muro de contención en plenas torrenteras, ¿no? Y la municipalidad no invierte en eso, el gobierno regional, el Ministerio de Vivienda, no invierte en eso. No nos dan un presupuesto para decir, ¿sabes qué? Esta torrentera va a afectar a tales viviendas, acá hay un presupuesto y ejecútenlo ustedes. No, hay que hacerlo con nuestro propio dinero. ¿Es económico? No, no es económico, cuesta carísimo, cuesta un montón de dineral, pero ¿quién lo invierte? Las empresas privadas. Y si tenemos que hacerlo nosotros con nuestro propio dinero para poder hacer realidad el proyecto que ofrecemos, lo vamos a tener que hacer porque es parte del compromiso que tenemos con los clientes y parte del desarrollo también que aportamos. Buenísimo. Ahora sí, ¿cómo esta persona que nos está viendo hoy puede iniciar su primer proyecto inmobiliario desde cero como lo hace Katy Pino? A ver, como yo inicié, requiere que tengas un capital. Ya comentaba que ya sea por préstamos de familiares o los ahorros de toda mi vida, porque trabajaba en la banca y la banca me dio un préstamo como trabajador que estaba dentro de la empresa. Pero yo, Cristian, recomendaría, si es que no tienes nada, por ejemplo, como dices, desde cero. En mi caso no fue tanto desde cero. Puede ser que sí, haya personas que ya tienen ese inicial o ese capital, ¿no? Pero si no tienes nada, yo he visto hasta ahora casos de mis propias personas que trabajan dentro de mi empresa, iniciar sin nada. Entonces, ¿cómo lo han hecho? Tienes que estar dentro de. Entonces, búscate una empresa del rubro que tú quieras. Si es inmobiliario como el nuestro, métete dentro de esa empresa y empieza a aprender cómo funciona dentro. Aparte de que te vas a capitalizar, porque es una de las mejores formas de hacer dinero, en este rubro, nosotros pues las comisiones que vemos y lo vivimos porque pagamos a los mismos asesores, son comisiones que en ningún otro rubro lo vas a percibir, ¿no? Ni siquiera el sueldo mensual de un gerente general afuera compensa con una venta de una propiedad, ¿no? Yo me he dado cuenta, si decía, es tanto el capital que ellos cobran, pero también es un trabajo porque no cualquiera vende. Entonces, primero hay que aprender a vender, pero hay que ingresar a estas empresas donde vamos a vender y vamos a iniciar capitalizándonos. Incluso ahí encuentras a tu socio, porque ahí tienes tantas personas a tu alrededor que están haciendo lo mismo y yo estoy segura que todos queremos dar ese paso siguiente de volvernos desarrolladores, de hacer algo más. Entonces, el mismo proceso que yo he vivido, el mismo proceso que ahora están viviendo las personas que han iniciado conmigo, yo lo veo de cerca. Y la mejor forma es que estés adentro de la empresa como colaborador para que aprendas todo el proceso, te capitalices, encuentres a la persona correcta, aprendas a evaluar propiedades porque estás contactando propiedades todo el día. Y creo que es la mejor forma de iniciar, no existe otra forma de iniciar de cero. ¿Cómo encontrar su primer terrenito? Una vez que ya tiene trabajada la parte mental, ya aprendió algo clave que es la comercialización, ¿no? Estar en el tema de ventas, aprendes metros cuadrados, qué propiedades son las que se venden más, casas, terrenos, departamentos, estás ganando dinero, estás ganando aprendizaje, estás ganando desarrollo mental, personal. O sea, esa parte tuya que comentas es clave para alguien que quiere arrancar. Una vez que ya empezó esto, o quizás, ¿sabes qué, Cristian? Yo ya sé del rubro de ventas porque, no sé, en un momento vendí textil, vendí otros temas, pero ya quiero empezar a buscar un terreno para desarrollarlo. ¿Cómo lo haría? Creo que la forma más directa es el contacto directo, no estar en campo. No tienes que salir a evaluar, como tal no existe otra, ¿no? Sí, para iniciar. Hay un paréntesis, yo me acordaba cuando Katy, en uno de los entrenamientos que vimos en pandemia, era una de las personas que decía, yo tengo que tomar acción, y las preguntas que ella hacía no eran preguntas de los demás alumnos que estaban como, por ejemplo, escuchando, ¿no? Ay, ¿qué más sigue? Ella hacía preguntas, oye, vi este terreno, y esto es lo que me encontré, o sea, ya estabas en la práctica y es algo que a mí me gustaba bastante, ¿no? Que estés constantemente en la práctica. Continúa, Katy, de estar evaluando propiedades. De hecho, no solamente era en Huánuco, sino también salía a otros distritos, salía a Tingo María, salía a Cerro de Pasco, lugares aledaños de Huánuco. Y me acuerdo incluso que la última clase que llevé, la llevé llegando a Tingo María, porque fue algo de las 10 de la mañana, me parece, o 11. Y yo recién había llegado a Tingo María porque salí a las 5 de la mañana y estaba desayunando. Entonces en la moto, porque incluso en moto andábamos para recorrer más práctico los terrenos, la moto con mis auriculares, ahí estaba, ¿no? Me acuerdo que dictaba el área financiera, otro chico, no directamente tenía su equipo.
y esa parte es la que me interesaba más. Y me acuerdo que le dije a mis socios, hay que estacionarnos porque esta parte no nos podemos perder. Esta es la parte de los números y es la más importante, ¿no? Entonces, en pleno viaje, en pleno campo, nos sentábamos ahí, estar con nuestro cuadernito. Y así, o sea, estando ya, como tú lo dices, en campo, seguíamos capacitándonos, ya estábamos invirtiendo, incluso antes de llevar los cursos como tal, ya habíamos salido a campo, ¿no? Teníamos propiedades prospectadas, también sabíamos lo que queríamos, ¿no? Porque había visto ya modelos a seguir, había visto personas que sí lo están haciendo, y creo también eso es importante para iniciar, más allá de la mentalidad, es creértela, es ver que una persona lo está haciendo y decir, si esa persona puede, yo también puedo hacerlo, ¿no? ¿Qué me falta a mí? Sí. Entonces eso fue mi caso de mí. Yo vi que alguien lo estaba haciendo y decía, si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Yo tengo también mis habilidades, tengo fuerzas, Dios me ha dado, estoy completa, puedo salir a trabajar. Entonces eso fue también importantísimo, ¿no? De saber que puedes hacerlo. Buenísimo. Uno de mis mentores, cuando yo lo escuchaba y decía, si tú todavía estás dudando de ti, si todavía estás pretendiendo creer en ti, cree en mí, apaláncate de mí, decía. ¿Y por qué? Porque yo ya lo estoy logrando, yo ya lo estoy haciendo, mira mis resultados, mira lo que estoy logrando, apaláncate de mí, por lo menos cree en mí, que tú estás viendo que yo lo estoy haciendo si es que todavía no crees en ti. Qué poderoso eso, Katy, y hoy nos permite poder ver cómo otros chicos también están a través de los bienes raíces haciendo lo que les apasiona, ¿no? En mi caso te contaba detrás de cámaras que estos podcasts, estos contenidos que estamos haciendo es algo que me apasiona, que me gusta, rodearme de personas que están creciendo, que están haciendo, que están inspirando, que hacen cosas nuevas, que tienen otra mentalidad, otra visión, otra perspectiva, desde su ángulo de donde ellos están haciendo, enfocado al rubro inmobiliario. Y eso me permite a mí viajar, conocer, estar con personas que aumentan y elevan mi vibración en ese sentido. Y qué gusto estar hoy día contigo, Katy. Entonces, estar en campo es clave para analizar los terrenos. O sea, tú recomiendas ir a campo a ver los terrenos, ¿no? Ya sea que quieres desarrollar un multifamiliar o un horizontal, una habilitación urbana, estar en campo, chequeando, analizando, prospectando. Una vez que encuentran el terreno, ¿qué sigue? A ver, una vez que encuentras el terreno, ya asumo que si encontraste el terreno es porque ya tiene todas las características, ya tiene todo lo principal en cuanto a requisitos que se necesitan, ¿no? Entonces, el siguiente paso es arrancar con el proyecto, ¿no? Entonces, para arrancar con el proyecto tienes que también organizarte y tener a las personas adecuadas a tu lado, ¿no? ¿A qué personas? Pues para el desarrollo inmobiliario hay que tener siempre de cabecera el área del equipo comercial como tal. Tienes que saber que sin ventas no se mueve nada. Aparte que tienes que haber hecho la evaluación, la vía financiera, apoyarte ahí tú mismo o una persona que te guíe o te oriente, que ya conoce o ya ha hecho lo mismo, ¿no? También rodearte de personas administrativamente como los contadores, el ingeniero, el arquitecto como tal. Un arquitecto creo que es clave en este rubro inmobiliario. Cuando inicias, tenerlo como externo creo que es importante, porque de repente todavía no puedes contratarlo dentro de tu empresa, pero ya para más adelante, cuando ya tienes ya de repente tu segundo proyecto, tercer proyecto, ya puedes implementar esta área más interna dentro de tu empresa, ¿no? Entonces yo cuando inicié todo era externo, el contador externo, el arquitecto externo, el ingeniero externo, todo externo, ¿no? Ahora ya lo tenemos todo eso interno dentro de la empresa. Pero eso sería lo siguiente, ¿no? El cabecera, el arquitecto que va a diseñar el proyecto, el equipo que va a vender. Y creo que no es cosa de otro mundo, solamente hay que aprender y saber cómo vamos a desarrollarlo. Como buena economista, Katy, ¿cómo pueden hacer sus números de manera sencilla, de manera fácil, digamos, para analizar su terreno? A ver, de manera sencilla, tienes que comprar por debajo de lo que vas a vender, ¿no? El precio tiene que ser siempre lo más importante, ¿no? La negociación en precio. Ahí es donde viene la parte más difícil, porque encontrar ese predio que cumpla el precio que tú tienes que comprar para salir al mercado
es lo más complicado, ¿no? Existen un montón de propiedades comercializándose, pero no todas te venden al precio que tú necesitas comprar. Entonces, encuentra un predio que esté por debajo de lo que realmente vas a vender, ¿no? Recuerda que en este tipo de propiedades no todo el área comprable es área vendible, ¿no? Hay área que vas a perder, casi la mitad del predio lo pierdes, no todo es vas a recuperar en venta, ¿no? Entonces hay que enfocarse en eso. De repente cada predio tiene su propia particularidad en evaluación, pero sí, eso es uno de los factores claves, ¿no? Comprar por debajo del precio. Ahora, tienes que sacar también tus precios de venta, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que hacer una evaluación de la zona, una evaluación del mercado. ¿Cómo está la expectativa? ¿A qué precio se vienen vendiendo los predios al costado? O predios que están en zonas similares, que tienen exponencial crecimiento como esa zona, ¿no? Porque eso va a ser tu competencia directa. Entonces, para mí, elegir ciudades también como Arequipa, ciudades donde no existe mucha competencia directa, también ha sido clave, creo, ¿no? Por el tipo de propiedades, tipo de proyecto que lanzamos. En Huánuco hemos sido la primera inmobiliaria, la primera empresa que empezó expandiéndose con predios con estas ubicaciones tan excelentes. Entonces no existía otras inmobiliarias. El récord de ventas que hemos tenido pues ha sido increíble, ¿no? En Arequipa pasó algo muy similar, porque en Arequipa el 80% de empresas están concentradas en zonas de playa, en zonas de campo. Y en Arequipa mismo centro, el 20% de empresas están. Entonces el mercado estaba muy abierto, el mercado estaba libre, que cuando lanzamos el primer proyecto la demanda fue increíble. La escasez de vivienda que tiene Arequipa también, tú que eres más arequipeño que yo ya me siento arequipeña, pero tú eres neto arequipeño, la escasez de vivienda, el déficit que tiene Arequipa es increíble. O sea, un proyecto urbano aquí pues tú lanzas y vuela, o sea, existe demasiado déficit, demasiada demanda de esto. Entonces, este tipo de ubicaciones estratégicas en departamentos estratégicos también con un buen estudio también de la zona ha sido clave para nosotros. Buenísimo. Señores, si te está gustando este contenido, comparte, suscríbete, activa esa campanita para que te siga llegando más contenido como este enfocado al rubro inmobiliario. Y déjanos saber en tu comentario qué te parece este tipo de contenido, qué más contenido te gustaría seguir aprendiendo. Katy, y hablando del tema de contenido, recuerdo que en algún momento nos invitaste a un evento que hiciste en Huánuco, donde salieron un evento de bienes raíces, ¿no? Creo que fue el primer evento de bienes raíces en Huánuco que lo organizaste. Sí. Conocimos a tus socios, a todas las personas de ahí que están con esos ánimos, porque después de salir de pandemia, recuerdo que no podíamos pues salir, estábamos encerrados y para mí fue chévere. Dije, vámonos a Huánuco, vamos a conocer el mejor clima del mundo, porque Huánuco es considerado como el mejor clima del mundo, ¿no? Y vimos ahí una danza, los negritos, la pasamos chévere, compartimos información de valor, inclusive estaba también Juan Maguiño, no recuerdo quién más había ido, pero varios desarrolladores, gestores. ¿Cómo fue esa iniciativa de hacer un evento allá y cómo fue esa experiencia para ti? A ver, fue el primer evento en Huánuco, sí, es cierto. De hecho, también fue en mis inicios, ¿no? Cuando yo estaba iniciando. También una de las ideas fue rodearnos como decía, de estas personas que ya venían en este proceso desarrollando lo que nosotros queríamos expandir. Entonces, rodearnos de ti, por ejemplo, comentabas Juan Maguiño, por ahí otros desarrolladores también que se sumaron. Era reconfortante, ¿no? Tener este tipo de contactos, de poder recurrir cuando vamos a necesitar, porque qué más que recurrir a personas que ya han recorrido o están recorriendo el camino que queríamos lograr, ¿no? Entonces fue una de las iniciativas esas, poder atraer a este tipo de personas. También el hecho de que en Huánuco estábamos iniciando, entonces al iniciar no había como que una comunidad en Huánuco formada. Entonces también fue uno de los motivantes el poder generar una comunidad en Huánuco, el poder captar también asesores, personas que quieran sumarse a trabajar en este rubro.
Entonces ayudó muchísimo porque recuerdo que sí hubo gran aglomeración de invitados, de personas que asistieron, y de ahí formamos un equipo, porque recuerdo que después de esa capacitación, al día lunes, a la semana siguiente, había muchas personas en la oficina haciendo cola, que quiero ser asesor, por favor, como inicio, yo también quiero. Entonces desde ahí empezamos ya con más fuerza a armar el equipo comercial también, ¿no? Y desde ahí inició un tanto más consolidado en Huánuco Bienes Raíces, porque sinceramente en Huánuco lo iniciamos nosotros, ¿no? No había más. Ahora en Huánuco, en la actualidad, hay un montón de empresas inmobiliarias, te cuento, hay un montón de empresas inmobiliarias. Y es transformador cuando a veces me escriben asesores, me dicen, Katy, ¿por qué ya no haces proyectos en Huánuco? De repente ya no ejecuto en Huánuco porque hemos visto más oportunidades afuera, de repente es otro tipo de proyectos que nos va a permitir crecer más. Y Huánuco para iniciar creo que es perfecto, ¿no? Para una persona que quiere iniciar, para una persona que busca propiedades, no hay mucha tierra, pero las tierras también están en un valor económico alcanzable, ¿no? Entonces, cuando iniciamos, sí, pues fue muy atractivo. Entonces, hay personas que me escriben y me dicen, ¿por qué no regresas a hacer proyectos acá? Extrañamos las habilitaciones urbanas. De repente se ha distorsionado un poco también el sentido de hacer proyectos, ¿no? Muchas personas inician por dinero y es bueno porque todos iniciamos de repente queriendo capitalizarnos. Claro, el ¿no? dinero al final es el medio que te va a llegar, te va a ayudar a seguir crecer, pero también hay un propósito mucho más grande que el dinero que te va a permitir lograr mucho más cosas más grandes, ¿no? Llegas a una etapa donde ya el dinero no te preocupa, ¿no? De repente sí queremos seguir escalando niveles, queremos seguir transformando los termostatos financieros que tenemos para arriba, pero ya el dinero deja de ser el principal objetivo, ¿no? En mi caso veo números y a veces hay proyectos que me dan pues rentabilidades asombrosas, ¿no? Que puedes decir, wow, voy a facturar tanto con este proyecto. Pero ¿qué pasa si es un proyecto que no cumple con lo que tú quieres entregar, ¿no? Entonces tienes que dejarlo. Hago lo informal, pero obtengo tanta rentabilidad, o me voy por un proyecto que de repente me da menos rentabilidad, pero es formal y tiene lo que yo busco ofrecer. Entonces he tenido que descartar en este proceso infinidad de proyectos aquí en Arequipa mismo como tal, que me daban pues márgenes exorbitantes, ¿no? Pero que no cumplían con algún requisito y el proyecto sigue estancar. Entonces creo que ya cuando tú estás ya en una etapa, un proceso donde ya no buscas liquidez, ya no necesitas de repente ya con tanto énfasis dinero, ya te expandes mentalmente y ya buscas, como tú decías, el propósito, ¿no? De cuál es tu propósito final de hacer proyectos, ¿no? Y eso creo que es lo que más impacta, no solamente en ti ni en la empresa, sino en las personas con quienes tú compartes el producto, ¿no? Que vendes. Claro, al inicio creo que una motivación grande es conseguir dinero, ayudar a la familia. Recuerdo cuando uno de mis deseos más grandes era ayudarle a construir la casa a mi mamá. Y cuando se logró eso, yo me detuve, o sea, me estanqué, porque yo ya había logrado lo que era, digamos, mi propósito más grande en ese momento, ¿no? Y de ahí ya teniendo capacitaciones, mentorías, de sanación inclusive, porque es parte de todos estos patrones que venimos arrastrando muchos años, ¿no? Algunas limitantes que nos van creando, me permití poder encontrar propósitos más grandes, ¿no? Y uno de esos propósitos es el de servir a la gente, justamente con este contenido. ¿Cuántas personas? Yo recuerdo en ya pandemia, cuando hacíamos full entrevistas en Facebook, un chico se conecta y me entrevista y me dice, Cristian, yo estuve a punto de quitarme la vida y vi uno de tus videos y me dio motivación para seguir adelante. O sea, yo no me lo esperaba, Katy. Yo compartía contenido porque no me gustaba, y aparte que en pandemia pues estábamos encerrados, dije, acá chévere, ¿no? Pero, o sea, no me esperaba eso en realidad. O sea, y que te diga una persona eso, o sea, es como que creo que te ganas un pedacito de cielo, ¿no? Arriba, ¿no? Con Papá Dios, y creo que a veces las cosas que te pasan, cosas buenas, es porque algo bueno has hecho en la vida, ¿no? Algo bueno estás aportando ahí a la gente. Y cuando te pasa cosas malas es porque algo más grande está por venir. Y justamente de eso
digamos, la siguiente pregunta es, ¿cómo tú has asumido los retos y desafíos? Porque no todo es color de rosa en este camino, ¿no? Has asumido en estos años como desarrolladora inmobiliaria. A ver, creo que hablar de estos retos en estos años, para mí es, a veces lo toco con personas de familia o amigos, y digo siempre que es el área más sensible de mi vida, ¿no? Porque no todo es color de rosas. Hasta cierta etapa, cierto proceso en el camino, yo decía, todo me está yendo bien, todo me está yendo perfecto. Es más, yo llego a decir, tengo el toque de Midas. Yo decía así, y es así tal cual, como tú te la crees también, ¿no? Entonces yo decía, tengo el toque de Midas, porque todo lo que yo hago lo convierto así, todo me va tan perfecto. Pero llegó una etapa de mi vida, Cristian, que tú conoces un poco, donde yo sentí que todo se me había acabado, ¿no? Yo sentía que lo perdí todo. Es más, me sentí tan emocionalmente bajo porque perdí pareja, hasta sentí que perdí traición en empresa como tal, perdí flujo de dinero económico como tal, y esos meses para mí fueron oscuros, ¿no? Entonces, de repente yo no le he contado, las personas más cercanas de mi vida sí lo conocen, pero fue una etapa de mi vida que yo considero que solamente las personas que tienen una mentalidad bien trabajada pueden salir adelante después de eso, ¿no? En mi caso sí fue algo tan duro que impactó en mi vida, y me acuerdo que yo decía, todo lo que he aprendido en tantos años es ahorita cuando tengo que aplicarlo. Si no, no tiene sentido tantas noches de desvelada, tantas horas de madrugada, la disciplina, no tiene sentido tanto trabajo y tanto esfuerzo que he hecho en mí misma si es que ahorita no lo aplico, ¿no? Es ahorita cuando yo tengo que demostrar mi resiliencia, mi mentalidad, lo que he trabajado en estos años, ahorita tengo que demostrar. Y sí, y lo comentaba incluso en público con mis personales de la empresa, los asesores como tal, y veían ellos mi fortaleza, ¿no? Y yo misma me percibía así. ¿Por qué? Porque no me dejé derrotar, ¿no? Me acuerdo que el último día, cuando yo sentí que ya había perdido todo, y dije, tengo que empezar desde cero, me acuerdo que le dije a mi hermana, le dije, encárgate tú de absolutamente todos los procesos judiciales que hay que seguir, porque para mí es desgastante, para mí es drenante, a mí me quita energía eso, yo no puedo estar aquí y puedo estar acá. Entonces tú te vas a encargar de todo el proceso judicial y yo tengo que volver a la empresa porque a mí mi empresa me necesita. Entonces me acuerdo que me senté, ese día hice una de esas meditaciones que yo sé hacer, de esas que me toma más de una hora incluso, pero que me deja con una energía al 1000. Hice esas meditaciones y fui a la empresa con una energía así. Había pasado aproximadamente unos 15 días de ese trágico suceso que me pasó y estaba dispuesta a hacer todo lo que tenga que hacer para poder dar el siguiente paso como empresa, porque yo no iba a ver que mi empresa se iba para abajo. Entonces, ese día que tomé la decisión, me acuerdo que me senté todo el día en la oficina, me la pasé pensando con un lapicero y cuaderno en mano, ¿cómo voy a hacer para salir de eso? Y yo decía, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y había encontrado el camino. Yo dije, voy a hacer esto, sí, puedo hacer esto, y con esto voy a poder cubrir todo en cuanto a flujo económico, deudas, voy a poder cubrir todo lo que tengo. Y Cristian, ese día mágicamente, el día que yo tomo la decisión de continuar, de dejar todos los problemas atrás, mágicamente ese día recupero el capital que yo había perdido. Por arte de magia, 9 de la noche, reviso las cuentas bancarias porque había que hacer un pago también. Me estaban presionando que había dejado pasar todo el día y me dicen, por favor, este pago no te olvides, hasta hoy día el proveedor me está cobrando. Entro al sistema, 9 de la noche, veo retornado la cantidad de dinero que había salido de mis cuentas. Retornado 9 de la noche y yo te juro que ese día para nosotros, yo dije en mi mente, este es el día más feliz de mi vida, dije. Salí afuera, estaban mis padres acompañándome, estaba mi mamá, mi papá, que en Arequipa habían venido a darme soporte emocional. Salí y le dije, el dinero está en las cuentas bancarias, no sé qué pasó. Y ese día fue mágico en nuestra casa. Incluso mi mamá, que es evangélica, hicimos una oración, cantamos, alegría. Toda la casa se sentía muy diferente la vibración de cómo estaba. Pero fue así, fue el día que yo tomé la decisión de continuar. El día que yo dije, ya lo di por perdido todo y voy a continuar y tengo que hacer eso. Y encontré el camino. Te desapegaste. Me desapegué de eso y era mágico porque yo hasta ahora me pregunto, justo el día que tomé la decisión y encontré el camino, cómo continuar, ese día retomó todo, ¿no? Y desde ahí en adelante hasta el día de hoy, pues ya es otra historia. Alguien que nos está escuchando, una mujer
Tengo, por cierto, en las estadísticas de YouTube, gran parte son mujeres que nos siguen el contenido. ¿Cómo puedes superar una infidelidad? Porque es algo que las lleva abajo, o sea, las decae tanto, ya no creen en sus sueños, se abandonan, se dejan en su casa, ya no piensan seguir porque sienten que lo han perdido todo. ¿Cómo pueden ellas superar una infidelidad, Katy? A ver, yo creo que una infidelidad, de repente, lo primero es el perdón, ¿no? Pero parte del amor propio, ¿no? Cada persona tenemos ese estatus de cuánto es lo que valemos, ¿no? Yo siempre estuve mentalizada en eso de que uno, que no dependo de una tercera persona, siempre supe que yo puedo sola, ¿no? Es más, las personas que he traído a mi vida las he atraído ya con el estatus que yo ya tenía, ¿no? De repente hubiera sido bonito que mi primera pareja, con quien viví más de 5 años, hubiéramos logrado los dos juntos, bonito, aportando cada uno lo que pudo aportar y crecer juntos, pero no fue esa realidad la mía. La mía fue muy diferente, yo tuve que inicié sola, y las personas que he traído a mi vida siempre han sido personas que han venido a sumar, ¿no? De alguna u otra forma han sumado. Y sí, pues va a existir, como tú dices, la infidelidad por ahí, pero yo siempre supe que la persona que llega a mi vida y se va, ya sea por infidelidad, él es el que pierde todo, yo no, yo no pierdo, porque yo no soy una persona pues físicamente de repente perdida por ahí, ¿no? Tengo mis cualidades, también económicamente he trabajado tantos años por ello, y eso es lo que me ha dado esa valía, ¿no? De saber que cuánto yo es lo que valgo. Y creo que las mujeres, por más que no tengan el estatus económico, el saber que nos queremos, nos amamos y nos respetamos, los valores. Mi mamá siempre desde mi infancia me transmitió eso, ¿no? Nunca permitas dos cosas de un hombre, me decía. Nunca permitas que te levante la mano. El día que un hombre te levanta la mano, ese día ahí se acabó todo. Y el día que te son infieles. Esas dos cosas yo me tenía como un chip en mi cabeza. Y las parejas que vienen a mi vida, yo les digo, ¿no? Las dos cosas que yo nunca he permitido y nunca voy a permitir es que me levanten la mano o que me sean infieles. Entonces, el día que pasa eso, todo se acaba. Y eso creo que parte también de lo que aprendemos ya cuando somos adultos, pero también de lo que nuestros padres nos van formando, ¿no? Yo me formé así y cuando sucedió, simplemente no lo dejé pasar. Fue una situación que pasó y yo continué con mi vida emocionalmente. Sí, al principio cuando pasa el suceso estás mal, pero al pasar los días, al pasar las semanas, nadie muere de amor, nadie se pierde por eso, ¿no? Entonces, eso creo fue determinante en mi caso. Las parejas son como los socios también, y los socios son como pareja. ¿Cómo has logrado trabajar en sociedades, ¿no? con tus empresas, con tus negocios que estás ahora? A ver, las sociedades como tal, ahora yo no comparto con parejas porque la vida también te enseña, te da experiencias que cuando tú ya tienes algo formado, no tienes necesidad de poner de socio a tu pareja, ¿no? Más sí, la pareja es un apoyo como tal y creo que esas cosas hay que tenerlas claras desde un principio, ¿no? Incluso hay muchos libros que yo he leído donde recomiendan y te dicen, si ya tienes tu estatus, ya tienes ya tu patrimonio hecho, si te vas a conseguir una pareja, firma el acuerdo prenupcial, ¿no? Separación de patrimonios como tal, ¿no? Y tienen que ser sinceros. Yo, por ejemplo, mi actual pareja igual, él tiene lo propio, yo tengo lo mío, y cuando vayamos a casarnos, porque todavía no nos hemos casado, ya lo hemos conversado, ¿no? Hemos dicho, vamos a tener que firmar sí o sí este acuerdo como tal, para que tengamos claros qué es lo que pasa más adelante, ¿no? Si por A o B tú me traicionas o yo te traiciono, tú no te vas a llevar todo lo que he logrado yo por tantos años, ni yo me voy a lograr lo que has logrado tú tantos años, ¿no? Entonces, ahora ya lo tengo clarísimo, no mezclo sociedades con parejas y sociedades externas con otras personas, sí, pues, ¿no? Ahí sí, también hay muchos criterios que evaluar para considerar un socio, ¿no? ¿Qué criterios evalúas? Como comentábamos antes te decía que los valores para mí no es negociable. No, yo lo principal que voy a ver siempre, más allá de otras cualidades, es que tengas valores y principios. Si tú no tienes valores y principios, por más que seas el mejor, el top, el que rayas en ventas, el que tiene las propiedades en mano,
el que me trae la propiedad con un excelente margen y me dice haga sociedad conmigo, acá tengo el proyecto, si yo veo que eres una persona incoherente, no voy a hacer sociedad nunca contigo. ¿Por qué? Porque es más que evidente que si no eres coherente con lo que tú quieres lograr y eso va de la mano con principios, en algún momento va a pasar lo que les pasa a muchas personas en sociedades, ¿no? Me vas a tirar por la espalda, me vas a dar con una sorpresa, vas a resultar haciendo algo que no va congruente con el proyecto o el negocio que estamos haciendo. Entonces, eso es la principal característica que yo veo en una persona, ¿no? Más allá de eso que hay que complementarlo, ¿no? De repente con energía, con metas, cuando quiere crecer, expandirse esa persona también. Buenísimo. Y hablando de metas y tocando el tema de las sociedades, hay un tema en Arequipa muy coyuntural, que es el tema de esta inmobiliaria que justo está, digamos, involucrado uno de tus ex socios, ¿no? de tu empresa, que ha sido muy sonado, ¿no? Y es importante también poder tocarlo, conversarlo para un modo aprendizaje. Pero eso lo vamos a ver después de esta pregunta. ¿Tú qué opinas, Katy, de atraer, digamos, escuché en algún momento, le comprábamos unos terrenos a un señor que tenía varios terrenos, ¿no? Decía, yo ya no me acuerdo ni cuántos terrenos tengo, ¿no? Decía. Y le comentábamos y decía, así como tener dinero en la billetera es atraer más dinero, tener propiedades es atraer más propiedades. ¿Tú qué opinas de esa frase? Yo creo que sí, es tan cierto el hecho de que tú atraes en lo que te enfocas, ¿no? En donde más te expandes, eso se expande más, ¿no? Es una ley también. Entonces, el hecho de estar en constante trabajo de un nicho de mercado hace que más atraigas ese producto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las habilitaciones urbanas, tenemos un proyecto que se ha lanzado, ¿no? Y el hecho de que tú tengas ya esta llegada también, desde que iniciaste el proceso donde estás, ya las propiedades no necesariamente tenemos que salir y prospectarlas y estar como iniciamos, ¿no? Pero cuando inicias, tú mismo haces todo. Tú sales, estás en campo, te polveas, te quemas del sol, llamas, contactas, negocias, tú mismo haces todo. Pero ya cuando estás ya un tanto con proyectos en cartera como tal que has lanzado, ya incluso en el mundo inmobiliario nos conocemos, ¿no? Las propiedades llegan intermediarios, llegan personas presentándome proyectos como tal. Entonces ya lo único en lo que me enfoco yo es en negociar ahora. Negociar a través de esta persona que me lo presentó. Ya no salgo a campo, estar todo el día pues como era cuando iniciábamos, ¿no? Sino las propiedades ya están ahí para poder elegir y evaluar solamente, ¿no? Evaluar, cumple con las características, sí, entonces hay que negociar. Entonces sí, es tan cierto lo que tú dices, que atraes y sí, pues la ley de la atracción existe, ¿no? Es tan cierto eso, que atraes en lo que te enfocas. Buenísimo. ¿Qué opinas? Justo hablabas del enfoque, de tener un foco para algo específico, el enfoque, el poder del enfoque. Sí, yo descubrí el poder del enfoque en el libro de Napoleón Hill hace ya, cuando inicié, Piensa y hágase rico, y ver cómo se materializa, o sea, algo en lo que tú estás centrado, no lo sueltas. Es más, en Guano fuera porque yo no tenía muchas opciones. Entonces yo encontraba un terreno y me enfocaba mucho en eso. También te puedes jugar en contra, porque a veces estás solamente enfocado en una propiedad que cuando ves que no va, es como que te quedas en la nada, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a diversificar, tener más propiedades en cartera, pero era el mismo rubro. Al final estábamos enfocados siempre en el tipo de proyecto que estamos evaluando, que estamos lanzando. Entonces el estar ahí, la determinación, la visualización, porque no solamente es enfoque, sino es combinar también toda la fe, ¿no? La mentalidad, tenerlo ahí, visualizarlo, leerlo, sentirlo, porque no solamente es también pensarlo, sino es sentirlo, ¿no? Así funciona la ley de la atracción, ¿no? Tú lo piensas, se transmite como un rayo, como por arte de magia, llega a tu corazón y tú lo sientes, ¿no? Lo vibras, y cuando lo sientes es cuando realmente el universo conspira hacia ti, ¿no? Entonces, toda esta magia que ocurre
pasa de estar siempre ahí centrado y la palabra clave enfocado, ¿no? En lo que realmente quieres lograr. Cuando estás ahí, es inevitable, los resultados van a llegar, ya sea no hoy, de repente mañana, pero sí o sí al final se va a llegar a dar. Claro, entonces sería, lo que comentas es cierto que pasa en la práctica, ¿no? Te enfocas, digamos, en algo específico. Por ejemplo, un terreno. Quiero ese terreno, y al final no sale, ¿no? Es como, oye, pero si tuve enfoque en ese terreno, a veces juega en contra. Es como que presionaste tanto como para que no sea, ¿no? Es como decir, no me quiero enfermar, y te enfermas. No quiero que me dé la gripe, y te da la gripe. O sea, te enfocas en no querer, ¿no? Entonces, ese es un tema del enfoque. Y a lo que te escuchaba es enfocarse en un objetivo, digamos, más grande. Por decir, en bienes raíces o en desarrollo inmobiliario. Me enfoco en que voy a desarrollar este tipo de proyectos, pero tengo 10 opciones, digamos, de tierras, ¿sí? Si una no se va, es como el desapego, ¿no? Inclusive sucede en contra, porque a veces cuando te desapegas de esa propiedad es como que, o de ese cliente inclusive, es como que cuando más te quiere comprar, cuando estás presiona y se cae la venta, ¿no? Entonces, es cuán importante es no solamente pensar en positivo, sino saber cómo pensar en positivo, ¿no? No es cómo piensas, sino saber cómo pensar. ¿Qué libros te han ayudado a crecer, Katy? A ver, hay un montón de libros para iniciar. A ver, lo principal que transformó mi mentalidad fue el famoso Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker. Creo que eso fue clave para mí para poder transformar la mentalidad, ¿no? Primero inicié con Robert Kiyosaki, la clásica de Todos, Padre Rico, Padre Pobre, de dar ese siguiente paso, cómo renunciar a tu empleo. Hay un libro que me dio fuerzas para salirme del banco, de decir ya hasta aquí nada más y ya empezar algo independiente, ¿no? Después la mentalidad lo trabajé con este libro de T. Harv Eker. Después el hábito de poder continuar manejando el dinero, ¿no? Porque el dinero es energía, ¿no? El dinero sabe en qué manos estar. A una persona que no te valora, ¿tú vas a estar ahí? Si tu esposa no te valoraría, ¿ahí estarías? No, ya te hubiera sido hace rato, ¿no? ¿Por qué? Porque no me valora. Me cambia rápido, ¿no? Entonces tú estás ahí porque ella te da tu lugar. Entonces igualito es el dinero, ¿no? Hay que darle su lugar, hay que saber diversificarlo, hay que saber reinvertirlo. Yo hasta la fecha las comodidades que me he dado, así comodidades pues que ya me lo he permitido en su momento, pero cuando inicié no. Cuando inicié me acuerdo que muchos me decían, yo en el banco era una de las mejores asesoras y me considero así porque fue mi proceso que yo viví, me lo gané, pero yo vivía hasta casi el último día que renuncié, yo vivía en un departamento mini, o sea, en algo bien pequeñito con baño compartido incluso. Ahí vivía y pagaba algo mínimo, pese a que ya tenía las posibilidades de mudarme como mis colegas que vivían de repente muy bien, tenía esas posibilidades pero no lo hacía. Entonces yo vivía en manera de escasez, pero mi cuenta bancaria estaba llena. Entonces tenía ese hábito del ahorro que me permitió iniciar, ¿no? Entonces yo valoraba mucho al dinero y hasta el día de hoy tengo las posibilidades de comprarme carros de lujo. Si yo quisiera 1, 2, 3 carros me lo compraría, y de marcas y de lujos, de repente comprarme una propiedad, comprarme una casa grande, pero no lo hago porque sé que no es el momento todavía, ¿no? Porque estoy a la espera todavía de que se concreten más proyectos, de poder entregar lo ofrecido. Entonces me limito. Y ahí es donde el dinero también fluye hacia mí, ¿no? Yo siento eso, yo siento que al ver cómo yo manejo el dinero, que no lo despilfarro así nada más, hace que el dinero siga trayéndose a mí, ¿no? Y creo que eso es importante, por eso es que a veces llega a manos incorrectas, ¿no? Una persona que nunca tuvo dinero, pues de la noche a la mañana le llega un cheque gigantesco. Créame que para el siguiente año no va a tener nada en su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque uno no lo valora. Va a empezar a alquilarse la casa del año, va a empezar a comprarse el carro del año y el dinero se va a esfumar así como llegó, ¿no? Pero ya mantener años este mismo estilo, de mantener años estas de repente cantidad de dinero que uno viene manejando, ya es simplemente que has atraído eso y puedes mantenerlo en el tiempo también, ¿no? Buenísimo, Katy. Y justo se me venía a la mente esta frase es más, conozco varios empresarios que están facturando, digamos, cantidades muy grandes, están inclusive haciendo proyectos en Miami. Ellos decían, yo vivo alquilado, ¿no? Soy dueño de todos los edificios que tú ves ahí al frente, pero vivo alquilado, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta un principio, ¿no? El principio de la inversión, o sea, de tu rentabilidad.
¿De qué sirve tener una casa que has pagado 2 millones, que lo puedes tener en algún momento, ¿no? Cuando ya tengas un sobreexceso de efectivo, que quizás digas, oye, bueno, así compro esta casa, esto no me va a afectar a mi rentabilidad que yo estoy proyectando. ¿Tú qué opinas de ello, no? De vivir alquilado y empezar a hacer inversiones por más que tengas dinero, por más que tengas plata. Sí, como tú dices, ¿no? Creo que cuando inicias no te puedes dar el lujo de comprarte la casa, tienes que rentarla sí o sí, porque una casa es un pasivo como tal, requiere mucha inversión para su mantenimiento. Cuando ese dinero lo puedes duplicar, lo puedes triplicar en otras inversiones. Entonces, la filosofía de todos, cuando estamos en el proceso de hacer crecer algo, ¿no? A tu bebé no lo puedes quitar pues todo, ¿no? Porque está en proceso de crecimiento. Entonces, ya cuando tú tienes un estatus, como tú dices, hay personas evidentemente que ya manejan pues inversiones súper grandes. Estas personas, si se quieren dar ese lujo de tener la casa propia, de tener el carro del año, de tener 2, 3 carros del año, es porque realmente ya ese flujo no sale de su negocio, ya no sale de su bebé. Es un flujo que ya, ¿qué pasa si yo de repente me compro una galleta, ¿no? Un sol, ¿no? ¿Te descapitaliza eso? No, o sea, es como un gasto hormiga que cuando ya tienes ya no lo sientes, ¿no? Entonces es lo mismo, cuando tú ya llegas a un estatus, comprarte el carro de lujo es como un sol, es como comprarte una galleta, algo para que te alimente y te sientas bien. Finalmente también es el objetivo, no sirve de nada hacer tanto capital si vas a seguir viviendo el estilo de vida de escasez, ¿no? Hay que ser coherentes también en eso, ¿no? Tú atraes lo que eres, ¿no? Si tú te comportas como la persona de éxito, tú te comportas, te compras. Yo veía muchos gurús que nos enseñan y nos dicen, vete a esa reunión con el traje del año, cómprate un traje que te cueste, si es posible, oro, no lo sé, que te cueste una buena inversión. Entonces, ¿por qué? Porque tú atraes eso, ¿no? La excelente calidad de vida que te das, ya vas a querer siempre alcanzar un nivel más elevado, ¿no? Y es bueno, pero existe el momento oportuno cuando tienes que darte ese nivel de vida, ¿no? No puedes darte ese nivel de vida cuando estás en el proceso de crecimiento. Cuando ya tu bebé está robusto, cuando ya está fuerte, ya están los cimientos, ya está todo, incluso funciona sin ti, ya estás sistematizado, ya está todo, la base sólida, ya puedes Le sacas un pelo al tigre, ya no lo ves. Y de repente ese pelo es el carro de lujo, ¿no? Un Ferrari, de repente un Porsche, no sé, un Bentley por ahí, ya en ese momento no lo vas a sentir, ¿no? ¿Tú sientes que estás en tu etapa de construcción? Yo creo que ahorita todavía estoy en mi etapa de construcción. Ya podría de repente por ahí darme ciertos gustos, pero siento en mí que todavía me falta, ¿no? Todavía me falta la solidez como tal para poder darme estos lujos. Puedo hacerlo ahora, me doy ciertos lujos, pero siempre medible en el nivel de crecimiento en que estoy, ¿no? Buenísimo. Y ahora sí, tocando para los que nos están escuchando, ¿qué opinas tú de toda esta coyuntura, Katy, que está ocurriendo? Inclusive está involucrado uno de tus ex socios en la ciudad de Arequipa, ¿no? Es algo que está dañando, digamos, la imagen de muchas inmobiliarias, pequeñas, medianas, grandes, porque la gente empieza a desconfiar, ¿no? Viendo las noticias de que hay estas agresiones entre socios, entre sociedades, entre empresas, los clientes empiezan a preguntar, ¿tú qué opinas referente a esto, ¿no? Dado que eres una persona ya posicionada aquí en la ciudad de Arequipa, que también estás con proyectos en Trujillo, ya ahora también expandiéndote a Lima, ¿no? A ver, yo creo que este tipo de casos no deberían darse, ¿no? No deberíamos verlo como algo tan normal, porque no es normal. O sea, es un caso de 100, o sea, no se ve y no debería verse, ¿no? Pues son situaciones que quiero mantenerme un tanto al margen, porque sí he sido una persona, podría decirme, directa en una situación así. También lo he vivido, también lo he pasado. Tú conoces un poco la historia, conoces un poco mi proceso. Si comentaba de situaciones difíciles que me han pasado, ha sido por situaciones muy similares, ¿no? Entonces, pienso que Dios da sus mejores
a sus mejores guerreros las pruebas más difíciles, ¿no? Entonces, a mí me da una prueba muy similar. Personas que ahora quizás están pasando por algo similar también, debe ser por algo, debe ser por un propósito, para una fortaleza, para que más adelante puedan sobrellevar otros retos más grandes, seguramente que va a venir de forma más fuerte. Pero no deberíamos normalizar casos así. Si nos vamos a ver detalles, si nos vamos a ver acontecimientos, creo que este rubro hay que trabajarlo siempre, como decía, con ética, ¿no? Si no existe ética en el desarrollador, nada va a poder ser sólido en adelante, ¿no? Todo lo que inicia mal termina mal. Entonces, para las personas, como recomendación a este caso que ha pasado, pues, busquen siempre personas que tengan valores y principios para poder hacer sociedades. No hagan sociedades de repente simplemente porque me ofrecieron el oro y el morro, ¿no? Como dice, pero no, o sea, nada funciona de esa forma. El dinero no llega de un día para otro. Las personas que han podido sostenerlo en el tiempo son personas que tienen una mentalidad bien trabajada ya de bastantes años, que tienen principios y valores y que realmente van a poder hacer realidad lo que están construyendo, ¿no? Porque si no inicias y se derrumba, como ha pasado seguramente o va a pasar en otras experiencias, pero en esta situación particular, sí, pues no, hay que poder evaluar bien qué es lo que estamos haciendo. Yo cometí ese error también en su momento, un error del cual pude salir muy bien, felizmente bien parada, se podría decir, pero sí me afectó mucho en su momento, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay que saber rodearnos de las personas adecuadas, no dejarnos llevar solamente por la primera impresión, ¿no? No solamente, sino conocer más, ¿no? Investigar, averiguar, poder saber con quién nos estamos rodeando y a quién le estamos dando nuestro tiempo también. Buenísimo. ¿Qué le dirías a los clientes, digamos, para que puedan volver a confiar en empresas seguras, en empresas que hacen bien las cosas, en empresas pues, que no tienen este tipo de problemas? Yo creo que hay que buscar los antecedentes, uno de la persona que lo dirige y otro hay que buscar los antecedentes de la misma empresa. Si tú ves que esa empresa, buscas, ya sea googleas o buscas en redes sociales y hay denuncias tras denuncias, ya sea por quejas, por reclamos, ya ponte alerta, ¿no? Ponte alerta un poco y averigua un poco más, ¿no? Tiene que ser una empresa que tiene el historial limpio desde que ha iniciado y también tiene que ser una persona que lo dirige, que tenga el historial limpio, porque ¿qué pasa si la empresa tiene el historial limpio? Pero buscas al gerente en redes sociales, lo buscas en casos de denuncias y ves que está involucrado en muchos temas, entonces ahí también hay que ponernos alerta en Indecopi, cuántas denuncias tiene, etcétera, ¿no? Procesos judiciales, etcétera, que haya tenido. Entonces, como clientes hay que averiguar eso. Yo siempre recomiendo a los clientes que nos googleen, que nos busquen como Grupo Raíz, como empresa tal inmobiliaria. En mi nombre incluso no tengo ningún temor en darlo, les paso información tal de la empresa confidencial para que averigüen y se tomen la atribución de incluso les digo, no, asesórate, búscate un abogado que te ayude a investigar quién es la empresa, porque finalmente el cumplimiento depende de eso, ¿no? Si es que ya entregó proyectos, si es su primer proyecto, ¿no? En este caso particular era un primer proyecto que estaba iniciando, entonces no había antecedente de cumplimiento todavía, ¿no? Particularmente ya tenemos proyectos entregados, ya hay esa confianza que se ha construido en los años, ¿no? Hablabas de asesorarse con un buen abogado de confianza, ¿no? Eso es importante, porque justo hemos visto un caso en común donde notarías o personal de la notaría está involucrado en temas de estafa, en temas, digamos, de transgredir las normas justo en el sector inmobiliario, ¿no? ¿Tú qué le recomendarías a aquellas personas que, o sea, de frente van a la notaría y firman ya un contrato y ya está, chao, ya está mi documento? ¿Qué les dirías? Creo que las profesiones existen principalmente para eso, ¿no? Y el abogado, su función es asesorarte. Un abogado, sobre todo de este rubro, un abogado civil, ¿no? Que sepa y conozca el proceso de compra de una propiedad, ¿no? Que te analice, que te haga el estudio de títulos, que conozca si realmente la empresa es propietaria al 100% de ese predio, si está en proceso de pago, la evaluación como tal de los antecedentes de esta persona, cómo está legalmente, ¿no? Entonces creo que es importantísimo eso y es una de las áreas en las cuales nosotros siempre hemos resaltado, el área legal, ¿no? Que es lo más importante. Y para comprar una propiedad todavía más, ¿no? Porque a veces es la inversión de toda una vida, ¿no? Y a veces yo me pongo en el lugar de las personas y digo,
han invertido tanto y esas propiedades no son propiedades que valen 10.000 ni 20.000, son propiedades que valen pues 4, 5, 6 veces más. Entonces hay que tomar con mucha precaución esto. El rubro inmobiliario lamentablemente no siempre están dirigidas por personas que tienen la capacidad o que tienen los valores, pero para eso existen los profesionales, ¿no? Y hay que buscar también a los verdaderos profesionales, porque como decía Cristian, personal de notarías involucradas en este tipo de actos también se ve. Yo también lo he vivido. Tenemos un caso en común, Cristian, que justo comentábamos hace unos minutos, que nos ha pasado lamentablemente, ¿no? En situaciones que hemos tenido que lidiar con este tipo de personas sin valores, sin escrúpulos, que hacen una venta, 2 ventas, 3 ventas de esas propiedades y creen que pueden salirse así libremente, nada más engañando, estafando a las personas. Y no siempre, ¿no? De repente el karma judicial existe, pero el karma de Dios, decíamos antes y hablábamos detrás de cámaras, el karma de Dios, eso sí no te la vas a escapar. De repente el judicial por ahí te la puede salvar, pero el karma divino, ese sí existe. Entonces todo cae por su propio peso también. Buenísimo, Katy. Señores, si te gusta este tipo de contenido, comparte, déjanos saber tu opinión también. Si tú eres de Arequipa o eres también desarrollador, inversionista, enfocado en el sector inmobiliario, déjanos saber qué opinas de toda esta coyuntura que está pasando. Esperemos que esto pues no se repita, no siga así, porque perjudica a todo un sector inmobiliario que realmente uno de los principales factores que la gente, digamos, tiene en su vida es el tener de una vivienda, es de tener un terrenito, ¿no? Un terrenito, y que inmobiliarias, digamos así, empiecen a perjudicar a todo un sector, a todo un gremio, porque no es, o sea, la gente cuando dice, no, las empresas inmobiliarias estafan, no es las empresas, es una en específico que está haciendo las cosas mal probablemente, pero bueno, esperemos que esto mejore, ¿no? Con los ánimos de que no solamente el gremio inmobiliario, sino las personas que confían en las empresas vuelvan a tener esa confianza, y como bien lo has mencionado, asesórense bien, busquen un abogado de confianza, busquen a una buena empresa, a sus antecedentes, que analicen bien, no se emocionen y de frente hagan su inversión, porque como lo has mencionado, no es una inversión, pues son sus ahorros probablemente de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso mejore. Katy, ya para cerrar esta entrevista, este podcast que está muy interesante y creo que hay mucho por comentar, y me gustaría hacer un segundo podcast. Esto va dirigido para toda nuestra comunidad de creadores que nos estás viendo, ¿no? Ser un creador es diseñar la vida que tú quieres, crear la vida que tú deseas. Ser un creador es vivir como tú te mereces, es ir de la mano de Dios para crear la vida que tú quieres, es ser lo que tú realmente quieres llegar a ser. Y esto va dirigido para ellos, mi estimada Katy. ¿Qué es ser para ti una creadora de la vida que tú tienes ahora? A ver, yo creo que ser creadora de la vida es vivir intensamente, diariamente, con tus convicciones y tus metas claras, ¿no? Saber que tienes un propósito, saber que puedes dar, saber que puedes aportar, saber que puedes sumar, crear, transformar, lo que venimos haciendo en este proceso de transformar, porque finalmente lo que nosotros hacemos es hacer algo que no hay nada, donde no hay nada, transformarla y entregarla muy diferente, ¿no? Entonces eso es aportar, ¿no? a la vida de otras familias, calidad, que es lo que siempre nos hemos enfocado, entregar un producto diferente a lo que normalmente se tradiciona entregar, ¿no? Entonces creo que crear también oportunidades, relacionarlo con sumar, aportar valor, no solamente a las familias, sino también a las personas con quienes tú trabajas, ¿no? El personal que te ayuda, el personal de la empresa, tus socios, transformar vidas, ver cómo atrás hay personas que han iniciado igual que tú y que están en ese proceso donde están creciendo y tú has impactado en su vida de ellos. ¿Por qué? Porque te han visto a ti como ejemplo, ¿no? Antes de ti ellos no conocían el rubro, después de ti han transformado sus vidas, han empezado a hacer su capital propio, han empezado a manejar sus propias empresas y
y hacer y ver sobre todo atrás, voltear la cara y decir, todas esas personas ahora están ahí porque vieron en mí un ejemplo y han seguido mis pasos. Creo que también por ahí va relacionado el hecho de cómo transformamos y creamos estas oportunidades para diferentes tipos de personas que te rodean. Buenísimo, Katy, un fuerte aplauso y haznos llegar esas palmas en los comentarios para Katy Pino, que hoy día nos ha dado su espacio para conversar y ahorita nos vamos a un almuerzo arequipeño, un rocoto relleno, un cuy chactado, no sé, a ver, recomiéndenos qué por ahí disfrutamos ahora en Arequipa. Katy, te comento que estoy retomando uno de mis libros, es uno de los proyectos que yo tenía y ahora lo estoy retomando. Y en este libro estoy plasmando los 20 mejores consejos que a mí me han dado en todas estas entrevistas que vengo dando acá en el Perú e internacionalmente también. Si tú tuvieras que darme un consejo, bueno, y estos 20 mejores van a ir en el libro como un adicional al libro, al contenido del libro, ¿no? Es como que 20 consejos de las personas más influyentes a nivel nacional e internacional y las voy a poner. Voy a recibir muchos consejos, pero vamos a seleccionar los 20 mejores. Si tú tuvieras que darme a mí un consejo de bienes raíces, ya sea que tú lo hayas recibido o que lo hayas aprendido en el camino, ¿cuál sería? A ver, un consejo interesante. En realidad, en este proceso hay tantos consejos que podríamos transmitir, pero el más importante que yo considero, creo que es encontrar buenos socios, hablando en este tema que tanto ha impactado en mi vida y que está impactando en otras vidas y que está impactando no solamente en rubros, sino también en familias, ¿no? Que se ven perjudicadas finalmente. Creo que en adelante vamos a tener que hacer sociedades porque es la forma más rápida de crecer, ¿no? Es la forma de expandirnos también y nunca vamos a pensar trabajar solos. De repente para iniciar sí, pero ya cuando estamos ya en otros de repente en otras ligas, en otro tipo de rubros, ¿no? Los expandiéndonos, vamos a buscar asociarnos siempre. Entonces, ahorita con la coyuntura también, creo que el mejor consejo que te podría dar es eso, ¿no? Buscar, evaluar con tanta minuciosidad a esa persona ideal a quien vas a depositar tu confianza, ¿no? Asociarnos bien, elegir bien a la persona que nos va a rodear, más allá de la sociedad también a la pareja, ¿no? Tú ya tienes una relación sólida, pero para las personas que de repente están iniciando, creo que evaluar eso, lo que te decía atrás de cámaras, ¿no? Firmen el matrimonio prenupcial, o sea, firmen ese documentito que les va a respaldar al final por toda la vida, ¿no? Si ya tienes tu empresa, ya tienes tu patrimonio que has logrado, viene una persona a tu vida y quiere matrimonio, quiere casarse contigo, firma el documento tan ansiado y que muchos mentores grandes lo recomiendan, ¿no? Y es tan transparente hablar con tu pareja y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te quiero, yo te amo, pero fírmame aquí. Antes de ir al altar, fírmame aquí. Te quiero, te amo y te adoro y todo. Ahorita estoy emocionado, estoy con mis sentimientos, pero cuando pase ese problema, ahí realmente vas a ver la verdadera cara de repente, ¿no? No queremos malograr un momento tan especial, pero ser directos con esa persona y que tenga las cosas claras desde un principio también es, creo que, clave, ¿no? No solamente sociedad con terceros, sino la sociedad más importante que tienes es la persona que está a tu lado, es la persona que te acompaña. Buenísimo, Katy, buenísimo. Un fuerte aplauso, por favor, ahí en el estudio, acá en el aire libre. Katy, no quiero irme sin dejar este podcast antes que acabe y esto como bonos para los que nos están viendo, digamos algo adicional. No me quería ir, te lo iba a hacer hace rato esta pregunta. ¿Cómo manejas tú? Porque, a ver, una mujer líder maneja una energía masculina. Normalmente el hombre es el proveedor, es el que está atento a los negocios, cerrando, negociando y he entrevistado a varias mujeres y lo que detecto es una energía masculina elevada. ¿Cómo tú has lidiado, trabajas tu energía masculina y tu energía femenina? Mira, para resumirte un poquito, bastante breve, a mí me costó muchísimo eso, porque yo cuando inicié, te diría que mi energía masculina era 90 y la femenina era 10. ¿No? Ahora, si me preguntas, siento que mi energía femenina es un 70 y mi energía masculina de repente un 30, ¿no? O sea, ha hecho un giro bastante grande en este proceso, pero también fue aprendizaje,
¿no? Porque iniciamos siendo empoderadas, iniciamos siendo que yo puedo todo, la que, a mí qué me la van a hacer, ¿no? Y cuando te das cuenta que en el proceso somos frágiles, finalmente somos mujeres, somos frágiles y llega un momento en que sí tienes que soltar, tienes que delegar, ¿no? A mí me pasó eso. Yo ahora en la pareja actual que tengo delego muchísimo, es más, las responsabilidades principales que yo lideraba en la empresa se las he puesto a él, conscientemente se las pongo para que él aprenda a tener la responsabilidad de la energía masculina dentro de la relación, ¿no? Es más, en la casa yo soy más pasiva, ahora soy más tranquila, porque tienes que balancear eso, ¿no? Un hombre, créeme, un hombre que siente que su mujer es más, en algún momento se va a alejar, ¿no? Porque el hombre por naturaleza provee, el hombre por naturaleza. Yo sé que las mujeres empoderadas decimos, no, nadie me va a proveer a mí, yo soy la que puede, yo soy la que pongo, pero realmente el universo o de repente la conspiración está dada así. El hombre es el que debe proveer, ¿no? Para la sociedad, para las antiguas, como se ha formado. Entonces, si tú no respetas eso, es como que vas a hacer que tu pareja se sienta más chiquito que tú. Entonces, cuando él se siente más chiquito, inconscientemente se va a ir alejando de ti porque no están alineados, ¿no? Entonces, como mujer sí hay que delegar, hay que soltar. Yo aprendí a soltar a mi pareja, ahora le he puesto la responsabilidad de estar al mando del equipo, de ver funciones directas que yo veía. He aprendido a soltar, estoy en mi proceso también de ser madre, me he convertido más en sentimental, un tanto más en mamá, en protectora, y ese balance de la feminidad, de ser mujer, creo que ha hecho que él también se empodere un poco más con las responsabilidades que tiene y está como que balanceando, ¿no? Pese a que de repente yo soy la que tenía las funciones principales, ahora es el que tiene ya él funciones, yo soy como que más la que toma algunas decisiones ya generales, ¿no? Decisiones principales, de repente compramos este terreno, no, ya yo doy el último empujoncito, va o no va, pero él hace el trabajo fundamental también, que es el hacer llegar todo lo que las oportunidades tienen que llegar, ¿no? Y él evalúa y él hace ese balance de pareja, ¿no? Buenísimo. Hay muchas más preguntas, Katy, que lo vamos a dejar para el próximo podcast, pero quiero cerrar con esta. ¿Cuáles crees tú que son las funciones cuando, ¿no? Muchos que nos están viendo probablemente sean socios, parejas, socios en empresa o piensan asociarse? ¿Cuál crees tú que son las funciones que debe tener tanto la mujer como el varón dentro de la empresa en su mismo negocio? A ver, va a depender mucho de las habilidades que tenga el varón como pareja, ¿no? ¿Qué habilidades tiene? Por ejemplo, mi pareja de mí es un experto cerrador, ¿no? Él era líder de ventas en otras empresas también. Entonces, tiene esa habilidad de conectar con las familias, conectar con los clientes. Entonces, la función principal que él representa en la empresa es el área de negocios como tal, ¿no? Más allá de encargarse como pareja, si es como pareja, también se encarga de otras funciones principales, ¿no? Como por ejemplo el diseño, como por ejemplo decisiones de responsabilidad de expansión, de repente de la visión de la empresa, las metas, los objetivos. Creo que tienen que ir de la mano, los dos tienen que estar alineados en lo que se busca, ¿no? Porque yo puedo poner el objetivo, yo puedo decir, mira, este año aperturamos tantos departamentos, este año tenemos que facturar tanto, pero si la pareja no está alineada a eso, su mentalidad no está de repente con el mismo nivel de termostato que el tuyo, eso hace que energéticamente se baje, ¿no? La persona que está a tu lado influye al 1000, o te baja o te sube, ¿no? Entonces, si ves que tu pareja de repente no está alineado, trabajen en que se alinee primero ese mindset, ¿no? Esa mentalidad de estar alineados en el termostato que queremos lograr, ¿no? Sí, me ha tocado trabajar en eso también. Ahora que lo dices, sí, me ha tocado trabajar mucho en eso, en alinearnos, en que también esa persona se la crea y sepa que se puede lograr, ¿no? Entonces, creo que es importante. La creencia, porque en los eventos que hemos dado, en las conferencias, y que por cierto también vamos a retomar, bueno, nosotros, todo el equipo, vamos a retomar las conferencias, y por cierto, por ahí ya te voy a avisar también. Me dicen, ¿no? Cristian, yo vengo a entrenamientos, capacitaciones, y estoy leyendo, y mi pareja ñatas no le da, y yo quiero. Entonces, ¿cómo puedes lidiar? O sea, tú dices, ¿no? Bueno, claro, ves su talento, sus dones y ahí lo enfocas, pero digamos, yo siento que eres una mujer visionaria, ¿no? Te visionas a dónde quieres llegar. Pero ¿qué pasa si la pareja dice,
claro, o sea, tú estás visionando, no sé, facturar 100 millones. Yo, no, pues no lo veo así, o sea, estás lidiando, ¿qué recomiendas? Eso, alinearse. Primero alinearse, establecer objetivos claros para ambas partes. No de repente compartir objetivos, creo que eso es importante. Yo, por ejemplo, una de las formas para poder cambiar el termostato de las personas que han estado a mi lado, lo hacía y lo leí en un libro, que lo pongas en tu teléfono, ponlo en tu celular, ¿no? Como fondo de pantalla si quieres, ¿no? Un lugar donde tú ingreses y lo veas todos los días, lo veas en la mañana, lo veas en la tarde, en la noche. Entonces yo aplastaba mi celular y lo puse en mi pareja. ¿Por qué? Porque le dije, tú tienes que mentalizarte a que esos números son reales y sí se pueden lograr. Entonces los dos lo teníamos lo hicimos bonito, lo mandamos a hacer con un diseñador, todo meta, tanto, ¿no? Es más escrito, es más un dibujito del cheque ahí abajito. Entonces eso como fondo de pantalla hacía que nosotros cada vez que entremos el teléfono lo veíamos, ¿no? Y eso hacía que él se la crea, ¿no? Se la creía. Estoy llorando mi bebé. Entonces se la creía él. Llamó, ¿no? Mamá, tiene 2 meses. Entonces, eso fue también una de las formas, una estrategia que utilizamos para poder verlo todos los días la meta, porque a veces te dicen pon el objetivo en tu pared, ponelo más grande donde puedas visualizarlo, pero no nos damos cuenta que paramos en el teléfono todo el día. Entonces, desbloqueando y te impacta en la visión y en tu cerebro. Buenísimo, Katy, gracias por acompañarnos en este podcast. Fuerte aplauso para Katy ahí donde estemos. Gracias, Katy.